¿Ya de regreso, Angie? Ya. Muy bien. Vamos a esperar que ingresen tus compañeritas. Si no Sí, tarda. sí, bro. Yo tampoco no me dejaba entrar. ¿No? No, quién sabe por qué. También hace ratos cuando entré a la primera no me dejaba Ajá. entrar. Se me hace que el internet de pronto. Ya ves cómo es ¿Quién esta sabe? Sí, tecnología. mucho así pasa. Sí, Sí, así ¿verdad? pasa cuando sucede, dijeron en mi pueblo. Sí. Bien, ya están por aquí Jenny, ya está Cari. Y ya no nos faltan Aranza y Lupita. Pues bien, nos vamos a seguir quebrando la cabeza con las diferentes posturas, pero ya hasta aquí se acaban estas posturas que nos han dado mucha lata, ¿verdad? Ya después de eso vamos a ver otras cosas. Bueno, que todavía nos faltan por ahí 3 también, pero bueno, ya se acaban, afortunadamente, porque ya entre tantos conceptos seguramente ya no recuerdan ni cuál es uno. Bien, pues vamos a terminar, a ver quién me quiere recordar que estábamos viendo la clase pasada. A ver qué vimos, hasta dónde nos quedamos. Estábamos en el monismo, ¿no? Creo que sí. Así es, en el monismo, bien. Sí. Vamos entonces, estábamos viendo, explicando hace 8 días, el fenomenalismo, donde pues para crear un conocimiento o dar como un, un conocimiento verdadero, pues sería a través del análisis de un fenómeno, según el fenomenalismo. Pero ahora vamos con otra corriente, vamos con el monismo, y yo les decía, no es de monos ni nada por el estilo. El monismo, pues es una postura filosófica, también y epistemológica, obviamente, que nos va a explicar de dónde surge el conocimiento. Y pues bueno, según esta corriente epistémica, dice que todo lo que existe, todo lo que hay, pues déjenme darle paso a su compañera, este, todo en cuanto existe o cuanto hay en la realidad, es algo que existe más allá de lo que nosotros conocemos. O sea, viene de algo a lo que nosotros no podemos ver. Y bueno, según los monistas, ¿sí? Viene de algo único, ¿sí? Y según ellos, según los monistas, pues puede ser de un elemento de un dios o de la, sobre todo de Dios. Entonces, según los monistas, todo lo que existe en el universo están por una sola sustancia o algo que generó todo. Yo les explicaba que, bueno, por ejemplo, los griegos anteriormente en las posturas griegas decían que pues existían o todo existía a partir de ciertos elementos como el fuego, el aire, el agua, la tierra. Y cada uno de ellos pues es el que era el origen de todo. Cada filósofo explicaba esto y hasta les decía yo, por ahí lean el libro del mundo de Sofía, que pues abarca a todos los filósofos y los explica de una manera muy práctica, ¿no? Por ahí les comentaba yo. Y entonces, según los monistas, ¿sí? Pues bueno, todo lo que existe en el universo está por una sola sustancia o por un solo todo, como así decirlo. Para los antiguos griegos, pues eran los elementos. Pero según, bueno, según va desarrollándose esto, pues bueno, todo lo que surge puede ser parte de una sola, de un solo, digamos, hecho, fenómeno. En este caso, en el documento decía, pues la teoría de Big Bang. Según, por ejemplo, los científicos, los que han analizado, pues no sería obra de Dios ni de la naturaleza, por así decirlo, sino que una gran explosión generó todo lo que hoy conocemos en nuestro planeta, ¿no? Producto de un solo acontecimiento, de un solo hecho. O sea, nadie más fue, sino que pues este solo. Entonces, existe también el monismo panteísta, donde pues postula que un solo Dios como único principio, como único creador de todo. Uno solo, no varios, porque entonces estaríamos hablando de diferentes dioses y los monistas dicen que no, que es un solo Dios, ¿sale? Por ejemplo, para el budismo, pues solamente es Buda y nada más es Buda. Para los
hebreos es, ¿cómo se llama? Yahvé, nada más Yahvé, o sea, no existe otro Dios, no como en el catolicismo, que por ejemplo le ponemos un Dios y santos y todo lo demás, ahí esto no sería parte del monismo, porque entonces están implicados varios. O por ejemplo, en nuestras antiguas culturas, o por ejemplo los egipcios o los aztecas, si ustedes quieren ver que tenían un Dios como para la lluvia, un Dios para la fertilidad, una diosa de esto, Dios del otro. Entonces, esto no es no sería monismo, porque existen varios dioses. El monismo dice que solamente es por una sola causa, ¿sí? Llámese un evento, como lo llamamos la naturaleza, o llámese un dios, ¿sí? Así es como lo consideran los monistas, ¿sí? Tenemos pues a varios representantes de esto, como Tales de Mileto, Baruch Spinoza, Hom, Wilhelm, Hegel, Marx, sí, que son de alguna manera filósofos o representantes de lo que es la teoría monista o el origen de todo, ¿sí? Entonces, según esto, pues, que existe pues la existencia de todo a partir, o que conocemos todo a partir de una sola causa, ¿sí? Uno solo, no intervienen más, según los monistas. Entonces, entre ellos, pues tenemos a Tales de Mileto, que son parte de los filósofos y de la corriente socrática, o más bien de antes de los socráticos, ¿no? De este otro famoso, donde, pues bueno, cada uno de ellos, o bueno, estos entre ellos, cada uno pues tenía una postura tenía que ver con estos elementos de los que yo estábamos hablando hace un momento, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Como el origen de todo. Heráclito, ¿sí? Decía que era por el fuego, mientras que Pitágoras, por ejemplo, él decía que el origen de todo lo que existía pues era a partir de los números, o sea, todo tenía que ver con las matemáticas y todo surgía en el mundo a partir de esta relación que existe entre los números, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, pero cada quien intenta explicar pues sus maneras de ver, era la concepción que tenía y lo que creían, lo que pensaban, ¿no? De cómo surgía esto. Para Parmínides, ¿sí? Él tenía o él decía que había todo, pero si algo no era, pues no era porque no existía. O sea, todo lo que existe es origen por un todo y lo que no es porque no existe, porque no está. Ajá. Entonces, si no lo vemos, pues no existe, no es algo que pudiera ser porque no está en ese momento. Sí, para Anaxímenes, él, por ejemplo, él pensaba que era el aire el origen de todo, ¿sí? Entonces, cada filósofo empieza o intenta postular la teoría, según ellos, por la que se origina todo, ¿sí? Pero a partir de un solo elemento, un solo hecho, un solo acontecimiento, un solo fenómeno, ¿sí? No hay, aquí no se da pie a otras causas más que a una sola, ¿sí? Por ejemplo, si hablábamos, les estaba hablando de los budistas, pues entonces todo es a partir de lo que creó Buda, por ejemplo. Nada más, ¿sí? No interviene nadie más que Buda, por ejemplo. En la teoría del Big Bang, pues también se cree que a partir de esa explosión, pues todo se generó en el planeta y todo se debe a este hecho acontecimiento, ¿no? Una gran explosión y nada más. Ajá. De los monistas van a esta parte de que solamente hay una causa, ¿sí? Llámese un solo evento, hecho, fenómeno, un elemento que da origen a todo, ¿sí? Esto es lo que dicen los monistas. Ahora vamos con los panteístas, el panteísmo. Bien, esta corriente, por el contrario, vamos a ver aquí. Ok. Jenny, ¿usted qué entendió que es el panteísmo? Bueno, yo lo que entendí es que ellos nada más creen en Dios, ¿no? La idea es el que crea todo conocimiento, ¿no? Porque dice, bien griego, pan, que quiere decir todo, y teos, que quiere decir Dios, o sea, Dios en todo.
Dios en todo. Mm, sí, es que Muy están bien. medio enredadas estas dos, perdón. Sí. Sí, el monismo, pues acuérdense, Sí. cualquier hecho, fenómeno, causa es lo que origina un todo. Aquí ahora vamos los panteístas. ¿Qué dicen los panteístas? Cari, ¿usted qué entendió del panteísmo? Bueno, pues aquí se podría decir que Dios es el que creó todo. Dios. Según los panteístas, pues bueno, como dice aquí, pues bueno, sostienen que hay un Dios, ¿sí? Y que es el que se encargó de crear pues todo, pero a Dios se le puede entender como ese Dios omnipotente, sí, pero también como a la naturaleza, o sea, a la naturaleza se le puede conocer o puede concebírsele como ese Dios, y ahorita vamos a ver por qué. Lupita, ¿usted qué entendió del panteísmo? Pues igual que, digamos, el universo es Dios. O sea, que todo lo que hay, digamos, aquí, pues como dice Cari, pues como que él lo hizo, ¿no? O por él. O sea, sí. Todo por un Dios. Bien, pues sí, el Ujú. panteísmo, como bien lo decía Jenny, es Dios en todo, pero no vamos a confundirnos también aquí con otra corriente que es el teísmo, y vamos a ver que el panteísmo va a entrar dentro del teísmo también. Entonces, pues aquí son puras confusiones y que nos van a llevar a pensar entonces de dónde viene el conocimiento, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y bueno, ya nos hicimos bolas, y ahora, como dijera algún filósofo, ya solo sé que no sé nada, ¿verdad? Porque con tanto ya me confundieron, y efectivamente hasta a mí yo ando confundido. Esta corriente pues plantea uno de sus principios pues es que Dios, aquí como lo ven ustedes, Dios y la naturaleza son una sola misma cosa, ¿sí? O sea, son uno solo, Dios y la naturaleza, ¿sí? Pero recuerden, aquí vamos a lo mismo y que les mencionaba hace ratito en el monismo, no vamos con el politeísmo, no vamos a que tenemos un Dios para esto, un Dios para el otro, un Dios por aquello, porque entonces eso sería muchos dioses. Aquí nos vamos a que un solo Dios, ¿sí? En unión con la naturaleza, son los que le dan esta origen. Ustedes han escuchado, por ejemplo, a muchas personas que dicen pues que son ateos o que no creen en un Dios, pero que, por ejemplo, todo a la madre naturaleza, ¿no? Le damos las gracias a la madre naturaleza por todo lo que nos dio y lo demás. En este caso es parte de esta postura panteísta, porque le están dando ese carácter a la naturaleza, pero la naturaleza en general, o sea, no hablando específicamente de una parte, sino del todo, a la naturaleza como el todo. O otros dicen a la madre tierra, ¿no? Por ejemplo, se refieren a la madre tierra como ese origen, como ese todo que nos brinda, pues todo prácticamente, ¿no? Entonces, puede entenderse de esa manera, como si fuera un Dios que nos pueda dar todo, como muchos que conocemos, pero Dios es un Dios único, un Dios creador de todo, ¿sí? No sé, también han escuchado, por ejemplo, de pronto a muchas personas que les preguntan, ¿y crees en Dios? Y se refieren a como que, sí, sí creo en Dios como un ser supremo, como un ser omnipotente que creó todo, pero no se refieren a un Dios como nosotros lo conocemos en las diferentes religiones, como a Jesús, como a Buda, como a Alá, como a Yahvé, como ninguno de ellos, sino a un Dios en general, como que por encima de todos estos que acabo de mencionar, sí, que sería ese Dios creador del todo. Sí me explico por ahí cómo vamos en este asunto de que aquí no nos referimos a los dioses que de pronto conocemos, sino se le da el nombre de Dios a ese ser supremo, ¿sí? Porque, por Pues sí, está un ejemplo, poco enredado, pero sí pero tratamos sí de parece que sí. ¿sí? Ok. Eh, dice, entonces, todo, pues lo que existe o todo el conocimiento, todo lo que vemos, pues es gracias a ese Dios, ¿sí? O a esa madre tierra o a esa madre naturaleza, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces, em, disculpen ustedes y la sirena, espero que no se escuche tanto.
Ok, ya se pasó. Entonces, disculpen, ahora nunca nos había pasado, pero bueno, suele pasar de vez en cuando. Bien, entonces, el panteísmo eh, no nos dice que existe un Dios, pero no nos dice cómo llegar a ese Dios, ¿sí? Entonces, aquí, pues dice al final, en su lugar propone la idea de una suerte de espíritu de la naturaleza invisible y omnipresente, es decir, que Dios se hace presente, por eso lo toman como Dios, como un todo, porque Dios se hace presente en todo lo que vemos, ¿sí? En todo lo que está aquí en el mundo. Y entonces todo el conocimiento, pues es gracias a ese Dios o a ese ser supremo que pues nos dice el panteísmo, ¿sí? Hasta parece que estamos en clase de religión, ¿verdad? Pero no. Bien, Se siente como la doctrina, no sé. exactamente. Se siente como la doctrina, pero no, chicas, recuerden que no es una educación religiosa, pero si nos hubiéramos traído a un seminarista que maneja todos estos conceptos y que lo pudiera explicar mejor que yo, eso sí estoy seguro. Acuérdense que las personas que se encargan de estudiar religión ven todo esto de filosofía, todo lo que es psicología, se lo manejan de arriba abajo, ¿verdad? Y nosotros aquí sufriendo con saber de dónde viene el conocimiento, pero bueno, tenemos dos variantes del panteísmo. El panteísmo religioso, pues aquí sí es donde se le da este origen del todo a una realidad divina o a una divinidad, en este caso un Dios, ¿sí? Y el panteísmo ateo o naturalista, aquí es donde no se le da ese origen a un Dios, pero sí a la naturaleza. Ajá, que es lo que les decía, muchos dicen que no creen en un Dios y lo demás, pero sí, por ejemplo, en la Madre Tierra y le dan como que esa divinidad a la Madre Tierra, ¿no? Origen de todo, o a la Madre Naturaleza. Ajá, entonces, bueno, aquí tenemos este panteísmo religioso y este panteísmo ateo. Acuérdense que los ateos son aquellas personas que pues dicen no creer en un Dios. Gracias a Dios, dijeran muchos, ¿verdad? Entonces, eso es, o así estaríamos relacionando estos dos conceptos. Ajá. Pues de acuerdo a los panteístas, pues todo lo que nosotros tenemos como conocimiento proviene de ASEA. Según nuestra postura, podría provenir de un Dios omnipotente, ¿verdad? Llámese, no tendría ni nombre porque es un Dios en general, creador de todo. O, en este caso, según el panteísmo ateo, pues le estaríamos dando las gracias a la naturaleza o a la madre tierra, ¿no? Dependiendo, si le damos ese carácter de divinidad. Y son los que pues nos darían todo lo que vemos, lo que está en nuestra realidad y que a partir de esto pues nosotros generamos el conocimiento. Ujú. Entonces, pues bueno, esta postura pues nos llevaría en poco o nos encaminaría como a lo que es el ateísmo, ¿sí? Eh, porque pues no lleva su postura va más allá, no solamente creer en un Dios o a no creer en un Dios, sino de pronto darle a la naturaleza pues esa divinidad si así lo queremos tomar, ¿sí? Entonces, bueno, algo que, por ejemplo, aquí dice, se puede prescindir de una iglesia porque Dios no tendría una entidad determinada, que es lo que les decía, no podríamos incorporar como que a las religiones de pronto porque no tenemos un nombre para ese Dios, o sea, le estamos dando a Dios general, pero no especificando, sí, pues bueno, Alá, no, porque entonces ya estaríamos como por el monismo, ¿no? Ahí estaríamos como parte de los monistas. Aquí acuérdense que habla de un Dios general, creador de todo, y que por encima de los que nosotros conocemos, por así decirlo. Ujú. Por eso no entraría en esta parte de entrar en la parte religiosa. Ajá. Y pues bueno, entonces, pues bueno, tenemos aquí que lo que son, pues la mayoría de religiones van a rechazar precisamente la postura, este, de lo que es el panteísmo. ¿Por qué? Porque obviamente acuérdense que cualquier religión pues le va a dar a su Dios pues lo que es el creador y origen de todo, ¿no? Entonces, por eso rechazan a esta parte, porque ellos
consideran que pues el Dios del cual hablen, pues es el único Dios verdadero, creador de todo, y entonces no puede existir un Dios supremo, sí, como tal, más arriba del que ellos pues nos dicen. Por eso, no. En otra parte, por ejemplo, en muchas ocasiones, sobre todo lo que son en los hindús, por ejemplo, que se los puse, podrían tener esta relación parecidas al panteísmo, pero aún así serían más monistas porque recuerden que pues le están dando el origen a un dios que pues ya se tiene considerado. En el panteísmo, recuerden que es un dios que no tenemos como que sí decir, pues sí se va a llamar de esta manera o es esto, no, porque se le da un dios supremo. Ujú. Entonces, el panteísmo pues va a esta parte, a darle o a decirnos que todo lo que existe pues es gracias ya sea a una divinidad, a una sola divinidad, o a la naturaleza, o que Dios es todo eso, la naturaleza y Dios a la vez, ¿no? Como decimos, Dios lo podemos ver en todas partes, ¿sí? Espero no haberlas dejado más confundidas. Ay, Dios mío, déjenme ver por aquí. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, tengo que más. Ok. Bueno, para que no se hagan bolas, casi estas posturas, pues no las vamos a ver en la escuela aplicada con los niños, porque realmente no las vemos de esta manera, ¿sale? No vemos en la parte de educación. Sin embargo, es importante retomarlas porque pues fueron parte o son parte incluso en muchos casos de la manera también en la que yo como docente llego y me presento o explico unas cosas, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con las posturas que tenemos. Por eso es importante verlas, aunque realmente con los niños no las van a ver, ¿sí? Y vamos a seguir con otras, vamos a seguir con nuestra clase de catecismo, dijeron por ahí, vamos a ver entonces, porque las otras también se relacionan mucho con hablar de dioses, ¿verdad? Y ahora vamos con lo que es el dualismo, el teísmo y el estructuralismo, ¿vale? Vamos a ver de qué se tratan ahora estas posturas. También muy ligadas al aspecto religioso, ¿vale? Seguimos aquí batallando con estas, pero ya son las últimas, chicas, ya se acaban con esto y ya dejamos de traumarnos con tantos conceptos. Bien, vamos a ver lo que es el dualismo. Ahora sí. Bien, Lupita, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, profe. Dice, se llama dualismo a la doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, increados, contornos independientes, irreductibles y antagónicos. Uno de los bien, perdón. Sí, sí. Uno de los bien y otro del mal, por cuya acción se explica el origen y evolución del mundo. Y también es un sentido más amplio de las doctrinas que afirman dos órdenes de ser esencialmente distintos, con más o menos radicalismo. Por ejemplo, ser ideal y ser real, Dios y mundo, naturaleza y gracia. En el plano cognoscitivo, razón y fe, materia y espíritu, orden físico de la necesidad y orden moral de la libertad y el deber. En el plano cognoscitivo, constatación y valoración ética, conocer y querer, plano de la actividad consciente, bien y mal, plano de la actividad moral, etcétera. ¿Y qué entendemos por esto, Lupita? Pues como que son a la vez, como que quiere decir a la vez que es lo mismo, pero como que tipo en otras palabras, ¿no? Bueno, lo entiendo más o menos así. Ok. Sí. Profe, ¿Sí? ahí puede explicar como lo del yin y el yang, ¿no? Ajá. Así es. Pero aquí, pues vamos a dos antagónicos.
aquí, bueno, lo que decía Lupita de que son dos iguales, pues no nos vamos a los iguales, aquí vamos a los antagónicos, ¿vale? Vamos a la contraparte. Por eso aquí, por ejemplo, en sus ejemplos dice, lo ideal y ser real. Ideal, pues es la idea que tenemos, pero lo real es otra cosa. Entonces tenemos que son dos contrapartes. Tenemos a Dios y tenemos al mundo. Lo que nos dice Dios y lo que está en lo real, igual mundo. Son dos contrapartes. Materia y espíritu, esta parte que es física y el espíritu que nunca vemos, que nos dicen que existe, pero no vemos, o el ente, ¿no? Son contrapartes. El mayor ejemplo, pues lo vemos con el bien y el mal, son contrapartes. Y aquí vamos a ver precisamente esta parte dualista. Y dice que para que exista, o todo lo que existe es a partir de que deben de existir siempre estas dos antagonidades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el bien y el mal. Entonces, vamos a ver que, bueno, aquí en la imagen, por ejemplo, pues sí, aquí son antagónicos, el blanco y el negro, ¿verdad? Siempre van a estar así y bueno, esta filosofía nos dice que todo lo que existe en el universo es porque va a ser por dos principios diversos y contrarios. Son antagónicos, ¿sí? Y vamos a ver que cada postura o cada, pues sí, cada postura de esta parte del dualismo, pues va a intentar explicar por qué surge el mundo, porque todo lo que conocemos, todo lo que hay es a partir de esto. Jenny, ¿me puedes ayudar a leer el primer punto, por favor? En el primer caso se trata del dualismo en el sentido más estricto y usual del término, y se puede llamar dualismo teológico, cosmogónico, relativo al origen del cosmos, o religioso. En el segundo caso se puede hablar de un dualismo filosófico o metafísico, que se opone de modo irreductible al teísmo y el holismo. En los primeros ejemplos que estábamos hablando, gracias Jenny, hablamos de un dualismo teológico. Teológico tiene que ver, en este caso, con lo que es la religión, ¿no? Por ejemplo, la religión nos va a decir, todas las religiones nos van a decir que existe el bien y el mal, y esto son lo que origina lo que pasa en el mundo, ¿no? Bien y el mal. Sin embargo, también está, por otra parte, el dualismo filosófico metafísico, que en este caso se va más a lo concreto, ¿no? A lo real, pero que son posturas que de todas maneras deben de, o fijan que existen estas contrapartes para que pueda existir un todo. Algo que nos decía Cari hace rato, o esto tiene que ver con, por ejemplo, en los chinos, pues el yin y el yang, ¿sí? La dualidad de todo lo existente, que de hecho es la imagen que les estoy presentando, ¿sí? Donde existen dos principios supremos e irreductibles y que se aplican a cualquier educación, la dualidad. Ajá. Ser dual. Existe, pues bueno, para esto. Vamos a ver que como tal el dualismo por primera vez lo retoma Thomas Haidt, ¿sí? Y sobre todo se va para la parte teológica aplicada en la religión persa. Y también tenemos otro representante que es Wolf, ¿sí? Quien, pues él se va como la parte filosófica, sobre todo con lo metafísico y lo ontológico, para emplear lo que es esta relación, por ejemplo, entre alma y cuerpo, lo material con lo inmaterial, ¿no? ¿Cómo sería esta relación? ¿Cómo coexisten para poder dar origen a algo? Ajá. Entonces vamos a ver al dualismo teológico. El dualismo teológico, pues bueno, más bien casi todo estoy aplicándolo en la realidad, pues nos van a decir que en esta postura, ¿sí? En la que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, pues varias culturas que de alguna manera le dan pie a esto. Lo vamos a tomar sobre todo, y creo que más abajo les puse sobre todo al ejemplo más que es el cristianismo, ¿no? Donde pues nos van a poner que existe el bien y el mal para poder subsistir, para que si no hubiera esto, nos dicen que no existiría. Entonces tiene que generar siempre el bien y el mal, que es realmente lo que también pasaba en todas estas antiguas religiones que le dan paso después o que son de lo que forman parte el cristianismo posteriormente, porque acuérdense que todo esto después forma parte o son la base
de todo lo que es la cultura o lo que es los cristianos, ¿sí? O todos los que formamos partes a esto. Tenemos varias doctrinas dualistas, ¿sí? Y pues bien, entre todos estos, pues vean lo que les comentaba, existe el principio del bien, perdón, sí que se identifica con la luz y el espíritu, y el principio del mal con las tinieblas y la materia, o con el diablo o demonio, ¿sí? Debe de existir, de hecho, siempre nos los mencionan así. Ajá. Entonces, la materia nos dicen es mala y principio del mal, o bien creada por el demiurgo. Demiurgo se refiere a una entidad, ¿sí? Que existe en el universo, ¿sí? Que es diferente a Dios, bueno que tenemos. En este caso, digamos que sería como que al mal. Ajá. Y por otra parte, bueno, esta parte del mal, pues sería por el diablo, ¿sí? Y lo demás, o bueno, esta parte de que lo material sería lo principio del mal, porque es algo que el mal puede, digamos, hacer que esa materia caiga en el mal, o en este caso el bien. Vamos a poner un ejemplo más sencillo para que ustedes me entiendan. ¿Se han visto en las caricaturas que cuando están, no sé en qué caricatura podría ser, en qué película? No sé si han visto Hércules, la caricatura de Hércules, bueno, la película de Hércules, ¿sí? O donde está el bueno y el malo, ¿no? Y que son los que le van diciendo o bueno, existe como este antagonismo en qué hacer o qué no hacer. Ajá. Em, Aquí, por ejemplo, si ponemos que en este caso la materia que sería el personaje puede ser moldeada, en este caso por el mal, pues estaría influenciada y haría todo lo que el mal le dice, ¿no? Se dejaría guiar por el mal. Pero si se deja guiar por el bien, pues entonces también ese bien está moldeando a esa entidad, a este material, para que se pueda regir por el bien. Entonces, por eso digamos que es este, esta contraparte, ¿no? Esta parte de que, en este caso, la materia, pues, ¿qué va a hacer? ¿Se va por el bien o se va por el mal? Sí, que serían como que poder nosotros poner este antagonismo, ¿no? Para ver qué es el origen de todo. ¿Por qué lo pondríamos así? Porque obviamente si yo le hago caso al bien, pues voy a hacer acciones buenas, voy a aprender cosas buenas. Si yo le hago caso al mal, pues voy a hacer acciones malas y obviamente lo que aprenda será malo, ¿no? Entonces, por eso es el origen de este conocimiento. ¿Sí me explico con este ejemplo para que entendamos un poquito la parte del dualismo? Ajá. Y ocurren muchos aspectos, o los hemos visto no solamente en este personaje de Hércules, ¿no? Sino en otros tantos también hemos visto esta parte, ¿no? De antagonismo para poder hacer actuar a esa materia. Ajá. Ahora, aquí, por ejemplo, nos dice no es posible resistir al principio del mal que inclina a pecar y en este principio no la persona singular el responsable del pecado. Es decir, aquí si precisamente nos gana el mal, pues obviamente vamos a actuar mal y obviamente según esto sería el pecado, ¿no? En el caso de las religiones. Si hacemos el bien, pues vamos a ganar el cielo según las religiones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo les decía esta parte de la reacción y bueno, del catolicismo como em, lo pongo no porque yo sea católico, ¿verdad? Sino porque, pues, es un ejemplo donde debemos ver pues, este dualismo, ¿sí? Y en la imagen, pues, sobre todo, ¿no? La lucha del bien y el mal. En este caso, cualquier religión aplicando el dualismo, pues, va a tener sus conceptos de lo que son estas 2 concepciones que son, de donde surge todo, llámese como se llame, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las religiones, que teníamos en el México prehispánico, pues sí sabían que existía el bien y existía el mal. A lo mejor no les llamaban diablos o diablo como lo conocemos, ¿verdad? Pero tenían, pues, otros nombres para dirigirse o otros, formas de llamar a esto. Entonces, según en la religión católica, por ejemplo, pues Dios es único, infinito y omnipotente, ¿sí? Entonces,
Según la religión católica, por ejemplo, el mal no puede ser igual a Dios ni limitarse, ¿sí? Por esta parte. Y todo ha sido creado por Dios y todo es bueno, todo lo que existe es bueno, pero esto bueno que existe, pues puede ser en determinado momento irse por el mal, sí, si actúa el mal sobre el bien, aunque en la religión, por ejemplo, siempre nos digan que el bien siempre va a estar sobre el mal, ¿no? Pero deben de existir estas dos partes para que para que exista todo, según los dualistas, ¿sí? Según el dualismo. Ujú. Y también están, pues, los dualismos filosóficos. En esta parte, pues, bueno, aquí vamos a ver a diferentes autores también, como a Platón, como a Pitágoras, Aristóteles, Empédocles, Anaxágoras, ¿sí? Pero sobre todo se van a ver esta parte, por ejemplo, en el caso de Empédocles, pues él nos habla de la amistad y el odio, que también al final de cuentas serían el bien y el mal, ¿no? A partir de esto, Aristóteles también, el bien y el mal, Pitágoras, entre lo límite y lo ilimitado, ¿sí? Entonces, vean, por aquí tenemos a Anaxágoras y él se va con la inteligencia, ¿sí? Y contra lo que sería, bueno, Anaxágoras, el caos primitivo y la inteligencia, y los atomistas con el vacío infinito y la multiplicidad de corpúsculos invisibles. En este caso, eh, la manera en que sustancias que darían origen al todo, pero que pues estarían también en contraparte, digámoslo así. Entonces vean cómo cada quien, pues de alguna manera da esta postura. Todos caen como que entre el bien y el mal, ¿no? Todo apunta a que debe existir el bien, pero existe el mal también. Platón, pues habla de un mundo inteligible de las ideas, ¿sí? Y un mundo sensible de la materia. Esto también lo pueden leer ustedes en el mundo de Sofía, si lo pueden leer, por favor. Y pues bueno, entonces vean cómo existe esta parte entre lo ideal y lo real de lo que hablábamos al principio, en el caso de Platón, ¿sí? Entonces, son antagónicos nada más, ¿sí? Los que darían esta parte. ¿Sí me explico con esta parte del dualismo por qué deben de existir o por qué existen estas dos partes para que pueda darse algo? ¿Sí? Jenny, Cari, Lupita, Angie, Aranza, Sí, profe. Sí, ¿sí? profe, medio enredado, pero Sí. Sí, todos enredados. Sí, vamos a terminar todos enredados y en el examen les va a ir pues peor porque todos estos conceptos van a aparecer por ahí, así que espero que más o menos nos vayan quedando comprendidos. Les digo, esto como tal, en la escuela, por ejemplo, no vamos a enseñar al niño, esto es del dualismo y lo demás, pero lo que sí hacemos, por ejemplo, o a lo mejor Jenny, por ejemplo, Cari con sus sobrinos, Lupita con sus sobrinos, pues a lo mejor moralmente sí enseñamos entre el bien y el mal, ¿no? Hacer las cosas bien para que te vaya bien o hacer las cosas mal, te va mal. Sí, sabemos que esto va a originar algo. Sí, entonces es la manera en que podríamos aplicar esta parte del dualismo, sí, para no meternos en tantos problemas con estos señores, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a otra corriente, que es el teísmo. El teísmo, pues bueno, va a ser otra postura epistémica que nos intenta decir de dónde surge el conocimiento. Cada una de estas, pues acuérdense que a partir de lo que nos digan es porque de ahí surge todo y todo lo que vemos y conocemos, lo que tenemos, pues es parte ya sea de lo que es el monismo, el panteísmo, sí, el funcionalismo, ahorita acabamos de ver al dualismo según esto y vamos a ver al teísmo, pues otra postura que nos intenta decir de dónde surge todo. Van a decir ustedes sí con todas sus imágenes que nos ponen sí parece clase de religión, pero pues bueno, ¿qué le hacemos, chicas? Eh, entonces aquí, Cari, ¿me puedes ayudar a leer? No sé si puedas leer, por favor. Bueno, ¿qué les parece, chicas, si mejor corto un minuto y las veo? ¿sí me Porque ya se me escucha? acaba. Sí, pero voy a cortar porque se acaba el tiempo, Cari. Ahora sí no me habías dicho. Y las ven medio ¿Me minuto, por escucha, favor. profe? Sí, Cari, Sí, profe, está bien. ¿sale? Ok, sí, sí, sí. Sí, ok. Las ven medio minuto, por favor. Sí. Ok, denme chance.